del Congreso nos lo otorgue. Muchas gracias. Muy bien. Tiene la palabra la congresista Chávez. Presidente, gracias. No pensaba yo intervenir en este tema, pero porque además en el preinforme que se acompaña en sustentación del pedido de prórroga de plazo para esta comisión no se menciona nada, pero hace unos instantes se ha pasado las declaraciones de una persona, señor presidente, con la cual yo quiero compartir con la representación nacional. Tuve una experiencia bastante negativa, porque cuando a mí se me quiso involucrar en el tráfico de armas a Colombia en el año 2000, señor presidente, uno de los elementos que utilizaron fue la versión de una tal Carmen Delgado, que es esta señora que se menciona acá, que ahora sé que está ella condenada incluso por estafa, que era una persona que se acercaba a las embajadas, concretamente a la de Estados Unidos y a la de Gran Bretaña, queriendo darles información y con el propósito de que, y eso constará en el expediente por el cual han sentenciado por estafa, señor presidente, en materia de visas, ella quería dársela como que daba información y se presentaba queriéndome acusar a mí como si fuera una informante del Servicio Secreto Británico y de la CIA. Yo me reuní, señor, y se inventó de que yo había llamado a Jordania cuando ella estaba haciendo una tarea secreta como mucama en una habitación en la que estaban unos procesados, los señores Aybar Cancho. Una fantasía absolutamente inverosímil, malvada, que yo no he tenido tiempo ni dinero, señor presidente, para indagar cuál es el origen, quién le pagó a esta persona para que pretenda involucrarme. Señor presidente, yo me reuní con los embajadores de Estados Unidos y de Gran Bretaña e inclusive acá dije en su momento que podrían convocarlos para que dijeran cómo era verdad, que me señalaron que esta señora en ningún momento ni era informante de la CIA ni menos del Servicio Secreto Británico. Pues bien, me sorprende que ahora yo no quiero defender a ningún funcionario del gobierno aprista que pudiera haber tenido una mala actuación en el tema de los indultos, pero me parece muy preocupante y quiero prevenir a la comisión de no dejarse sorprender por los dichos de personas que ya, reitero, presidente, en su momento quisieron servir como elemento para involucrarme a mí indebidamente en un acto doloso, un acto delictivo, y que ahora podrían perfectamente estar respondiendo, sabe Dios a qué intereses, para tratar de sorprender a la comisión. Lo digo esto en honor a la verdad y pueden comprobar esta intervención que les digo. Claro que sí, tiempo para que concluya. Gracias, presidente. Y sería bueno que cuando se cite los dichos de personas se vea por qué han sido condenados. Los estafadores, señor presidente, tienen una argucia especial, una capacidad especial para engañar, para mentir. Entonces hay que tener mucho cuidado con las referencias y el valor que se le da a las declaraciones de estas personas. Gracias, presidente. Muy bien, gracias, congresista. Congresista Rosa Mavila. Señor presidente, colegas congresistas, más allá de lo específico a la que puede aludir la participación de la colega Chávez, el pedido de ampliación, señor, tiene sostenibilidad, porque se refiere a la necesidad, señor, de ampliar la investigación en casos que son de dominio público. Por ejemplo, el que corresponde a Agua para Todos, que está listo para ser debatido en el seno de la comisión, que se debería, según la comisión, tratarse la próxima semana. En segundo lugar, el caso de interferencia política en Busnistrack, que presentaría un avance significativo del orden del 95%. En tercer lugar, el caso patrimonio, bienes, rentas de exfuncionarios públicos vinculadas a la emisión de decretos de urgencia. En quinto lugar, el caso de conmutaciones de pena e indultos presidenciales, caso complejo que contiene información en la que evidentemente habrá que hacer un balance crítico de las informaciones de los internos, pero donde también, señor presidente, obran informes de aquellos promotores que fueron a los establecimientos carcelarios y, como lo acabamos de escuchar en este instante, obra la declaración del propio exmandatario, el señor Alan García, donde insta a que se vaya a otros penales a desarrollar procesos de indultos de los cuales en número de 232
se concedieron 104 humanitarios y 128 indultos comunes o políticos, dentro de los cuales hay 3 casos por delito de corrupción, un ratito voy a terminar, y un caso, voy a hacer la sumilla, y un caso por delito de violación. Conmutaciones de pena, señor, del orden de 5.246, de los cuales 3.207 corresponden a delitos, a condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas, 1.626 a robo agravado y 180 a hurto agravado. 3.200 conmutaciones, señor, que corresponden a agentes de delito de tráfico de drogas, 400 concedidos en el tipo de TID agravado. En el caso además se cita lo sostenido por la procuradora Sonia Medina, señor, que refiere que el Estado dejó de percibir 112 millones de nuevos soles en materia de reparación civil a favor del Estado. Y se refiere además, señor, que la reducción o anulación de pena implicó además la condonación del abono de la reparación civil, es decir, prácticamente como si hubieran sido inocentes, como si el proceso judicial precedente no hubiera significado nada. Y por último, señor, la necesidad de seguir interrogando a los promotores y facilitadores de la Comisión de Gracias Presidenciales. Toda esta argumentación, señor, que es profusa, cuantitativamente relevante y de responsabilidades objetivas, con principio real del criterio material del injusto, a mi juicio hacen que esta representación nacional, por decencia, señor, por un criterio de objetividad directo y obviamente sin adelantar opinión, porque la comisión nos entregará un informe posterior, lo que está pidiendo es la ampliación de un término de investigación, y a mi juicio, señor, por eso planteo, debe pasarse de una vez al voto, señor, de la ampliación de este periodo solicitado por la mega comisión. Gracias, señor. Me pidió la palabra la congresista Salgado, señor, por su intermedio. Congresista Salgado, tiene la interrupción. Gracias, presidente. Solamente para decirle a la congresista Rosa Mavila de que el pedido que hizo, mejor dicho, la aclaración que hizo la congresista Marta Chávez es para advertir de esta testigo, pero no es que estamos en desacuerdo con que se dé la ampliación para que se puedan hacer todas estas investigaciones y requerimientos y salga realmente un dictamen con sostenibilidad. Gracias. Bien, el congresista Belaúnde APL usa la palabra. Presidente, muchas gracias. He escuchado con atención lo que ha expresado la congresista Marta Chávez y la verdad es que me intriga. Yo quisiera formularle alguna que otra pregunta, por su intermedio, señor presidente, al congresista Tejada. En primer lugar, cuando se toma testimonios de internos, es obvio que hay gente que ha sido condenada y que por esa sola razón sus antecedentes son malos. Ahora bien, eso no quiere decir que necesariamente en todos y cada uno de los casos en la que presten alguna declaración dicen mentiras, pero es evidente o es prudente que su declaración tiene que ser evaluada con beneficio de inventario. No se puede tomar en cuenta eso como si fuera la declaración de una persona impoluta o intachable, porque el interno no lo es. Ahora bien, yo me hago la siguiente pregunta. Por ejemplo, esta interna, ¿cuál era su condena? Habría que averiguar cuál era su condena y cuáles eran los antecedentes. Entonces, eso es algo muy importante de tomar en cuenta. Además de eso, se dice que el Estado ha perdido 112 millones de soles. En este instante no tengo en la memoria si el otorgamiento del indulto implica la condonación de la reparación civil. Me dice con la cabeza el señor Tejada que efectivamente es así, pero en el supuesto de que así fuera, que el indulto automáticamente implica la condonación de la reparación civil, yo me pregunto, antes del indulto,
¿Por qué no se hicieron las gestiones judiciales o extrajudiciales necesarias para tratar de cobrar la reparación civil? Y en esa demora quizás ha habido de parte del procurador y de los fiscales quizás una negligencia en no iniciar esos trámites, porque estos indultos y estas conmutaciones de pena se han hecho cuando ya había transcurrido alguna parte, algún porcentaje, digamos algún tiempo de la condena. Entonces no se puede decir en forma absoluta que debido a los indultos se han perdido 112 millones de soles. Yo más bien me atrevería a decirle al señor Tejada que debido a los indultos se ha perdido en todo caso la posibilidad de cobrar las reparaciones civiles, porque hasta donde yo tengo entendido rara vez se cobran las reparaciones civiles. Entonces una aseveración de ese tipo podría llevar a la siguiente conclusión: se perdieron 112 millones de soles. ¿Quién originó esa pérdida? El señor Alan García y el ministro o los ministros que firmaron los indultos y las conmutaciones. Ergo, hay que cobrárselos a ellos. Me pregunto si esa sería una conclusión de ese tipo, lo cual honestamente me parecería aventurado. Gracias, presidente. Bien, congresista Tejada. Muchas gracias, presidente. Vamos a hacer una investigación también sobre este tema de las reparaciones civiles, pero lo que hemos señalado es un dato que ha proporcionado la procuradora antidrogas, Sonia Medina, de que se hubiera podido perder ese monto debido a las conmutaciones de penas. Tomamos de la mejor manera la intervención que ha tenido la congresista Chávez. Efectivamente, ninguno de estos testimonios puede tomarse como cierto a priori. Tienen que evaluarse, tienen que verse si son creíbles, si coinciden con algunos hechos que nosotros podamos probar objetivamente, y tenemos que contrastarlo con la información que tengamos. Pero lo que no podemos hacer es cortar la investigación cuando empiezan a llamar a la comisión para brindar estos testimonios. Tenemos evidentemente que recoger todos, y no solamente estamos recibiendo llamadas aquí, sino también en el interior del país. Eso es todo lo que tenemos que decir, presidente. No estamos sustentando un caso específico, sino la necesidad de poder ampliar por 120 días las labores de la comisión investigadora. Sí, me pide una interrupción el congresista Tubino, que es miembro de la comisión. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Tejada. Sí, decir que efectivamente soy integrante de la mega comisión y considero que sí es necesario que se le dé a la mega comisión estos 120 días de ampliación. Efectivamente se está haciendo una investigación y que esta hoy se ha ampliado por las consideraciones que se acaban de explicar acá en este pleno. Por lo tanto, reafirmo como integrante de esta mega comisión que es necesaria esta ampliación, señor presidente. Muchas gracias. Concluya, congresista. Sí, me solicita una segunda intervención el congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Gracias, congresista Tejada. Creo, presidente, que no solamente debe contemplarse la ampliación a la comisión, en la que creo que la mayoría vamos a estar de acuerdo, sino que también se tome en cuenta el oficio que fue emitido por la Comisión de Educación del Congreso de la República del 2 de abril del año 2012, en el que dispone por acuerdo de comisión el traslado de la investigación de la rehabilitación, remodelación y equipamiento de la infraestructura del Estadio Nacional a la Comisión Investigadora de la Gestión del Gobierno de Alan García. Y acá no ha habido resultados, presidente, y es un tema que debe incluirse también dentro de este plazo de investigación. Muchas gracias. Bien, finales de congresista Tejada. Gracias, presidente. Entiendo que lo que ha señalado el congresista Rimarachín está en la agenda del Pleno desde hace algún tiempo.
de acuerdo a su solicitud, creo que podría también priorizarse y votarse próximamente, pero en este momento solicitaría a la representación nacional que podamos ir al voto para aprobar esta ampliación de 120 días para la comisión investigadora. Gracias. Muy bien, marcar asistencia para proceder a votar. La Presidencia y la Mesa Directiva saluda a los devotos de la Santísima Cruz de Huancané, Puno, y a los residentes en Lima, que se encuentran aquí en las galerías. Se va a leer una moción de salud. De los congresistas Bruce Montes de Oca, Canches Guzmán, Taib Villacorta, Alcorta Suero, León Romero, siguen firmas. El Congreso de la República acuerda expresar su más cordial saludo al Gobierno y al Parlamento de Australia por la conmemoración del 50º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Australia y Perú. Transmitir el presente saludo a la Embajada de Australia en Lima en el nombre de su embajador, el señor John Woods, y por su intermedio a todo el pueblo australiano. Marcar asistencia para proceder a votar. En este momento los congresistas están registrando su asistencia a través del tablero electrónico con la finalidad de votar el pedido del presidente de la mega comisión que investiga la gestión del expresidente Alan García Pérez, una ampliación de 120 días para presentar el informe final de esta labor. El congresista Sergio Tejada, presidente de este grupo de trabajo, señaló que se hace necesario esta ampliación con la finalidad de ahondar las investigaciones, de recibir más testimonios, así como de profundizar los casos de Agua para Todos, de los colegios emblemáticos, de Business Track, entre otros temas que han sido encargados para poder elevar el informe final al Pleno del Parlamento Nacional. En estos momentos los congresistas, como hemos señalado, están registrando su asistencia para votar este pedido de ampliación de 120 días hábiles para presentar el informe final. Se va a cerrar asistencia cerrada. Va a registrar asistencia 87 congresistas al voto. Con la presencia en el hemiciclo de 87 congresistas, se va a proceder a votar el pedido de ampliación del plazo de 120 días hábiles a la comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión del expresidente Alan García Pérez. El congresista Sergio Tejada señaló que en la sesión del 2 de mayo del 2013 los miembros de este grupo de trabajo acordaron por unanimidad solicitar una ampliación de 120 días hábiles para que se presente el informe final sobre los diversos temas que son en estos momentos materias de investigación de la denominada megacomisión. Perdón, votación. Congresista Coa, Delgado, Hacha, Zamudio, Cama, Acuña, Rondón, Ceballos, Bruce, León Romero, Alcorta, Bedoya. Siendo las 5:28 de la tarde, los congresistas están procediendo a votar el pedido para ampliar por 120 días hábiles
el proceso de investigación de la Comisión Investigadora Multipartidaria encargada de investigar la gestión del expresidente Alan García Pérez. Se va a cerrar votación cerrada. Han votado a favor 80 congresistas, 0 en contra y 1 abstención. Masco Aldiacuari, verde. Reinaga, verde. Omonte, verde. Uribe, verde. Gago, verde. Finalmente, 85 a favor, 0 en contra y 1 abstención. Ha sido aprobada la prórroga solicitada. Siguiente punto. Ya. Del congresista Ramón Covashigawa. Precisamos la votación del congresista Portugal, verde, en la última votación. Siguiente punto, señores. Del congresista Covashigawa, presidente de la Comisión de Cultura, mediante el cual solicita que vía aclaración se corrija el texto aprobado en la sesión del 27 de marzo de 2013 respecto del proyecto de ley 410, por el que propone modificar la ley 28.086, Ley de Democratización del Libro y de Fomento de la Lectura, en la primera disposición complementaria y final. Dice, primera, toda referencia en la ley 28.086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, Promolibro, deberá entenderse referida al Ministerio de Cultura. Debe decir, primera, toda referencia a Promolibro en la ley 28.086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, debe entenderse referida al Ministerio de Cultura. Bien, tiene la palabra el congresista Covashigawa, presidente de la Comisión de Cultura. Gracias, presidente. En la sesión del Pleno del Congreso del 27 de marzo del 2013, se llevó a cabo el debate del dictamen de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural, recaído en el proyecto Ley 410/2011-CR, ley que modifica la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, siendo finalmente aprobado por unanimidad. Al respecto, señores parlamentarios, quiero decirles que se ha encontrado en la primera disposición complementaria y final la siguiente aclaración. Dice, primera, toda referencia en la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, Promolibro, deberá entenderse referida al Ministerio de Cultura. Y debe decir, primera, toda referencia a Promolibro en la Ley 28086, Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura, debe entenderse referida al Ministerio de Cultura. Se va a votar el pedido de aclaración. Señores parlamentarios, por favor, marcar asistencia.
En estos momentos la representación nacional está registrando su asistencia para votar una aclaración presentada por el congresista Ramón Covachigawa, presidente de la Comisión de Cultura del Parlamento Nacional, respecto al proyecto de ley 410, ley que modifica la ley 28086, ley de democratización del libro y de fomento de la lectura. Esta corrección o esta aclaración se hace en la primera disposición complementaria y final del proyecto de ley aprobado semanas atrás por el Parlamento Nacional. Debemos señalar que previamente la representación nacional aprobó por 86 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención ampliar el plazo de 120 días hábiles a la comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar la gestión del expresidente Alan García Pérez. Esto en razón a que aún faltan hacerse algunas diligencias y profundizar algunas investigaciones que se vienen llevando a cabo, como es el caso de los colegios emblemáticos, el caso de Agua para Todos, también la conmutación de penas que se ha dado durante esta gestión. Aló. El presidente Sergio Tejada, titular de este grupo de trabajo, señaló que en el periodo 2006-2011 se han dado cerca de 5.500 conmutaciones de penas a personas vinculadas con los delitos de tráfico ilícito de drogas. Han registrado asistencia 89 señores parlamentarios al voto. Congresista Chacón. Congresista Chacón. Congresista Condori. Cerrar votación. Han votado a favor 86 señores parlamentarios, en contra 0, abstenciones 1. Más congresista León, verde. Congresista Benítez, verde. Congresista Pariona, verde. Total
89 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención. La aclaración ha sido aprobada y por consiguiente la autógrafa continuará el trámite correspondiente. Con esta Condori, verde. Siguiente punto. Informe de la Comisión de Ética Parlamentaria, informe final 15. En mayoría, que declara fundada la investigación seguida contra el congresista Rubén Condori Cusi, recomendando la suspensión en el ejercicio del cargo y el descuento de sus saberes hasta por 30 días. Informe en minoría de los congresistas Tejada Galindo y Valencia Quirós, que recomienda que se le imponga la sanción de recomendación pública. Se va a iniciar la sustentación del informe final número 15 de la Comisión de Ética Parlamentaria, que declara fundada la investigación seguida contra el congresista Rubén Condori Cusi. Tiene la palabra el congresista Lai, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria, hasta por 10 minutos. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero expresar que lamento mucho que se haya demorado prácticamente 6 meses para agendar este caso. Y todos sabemos que disciplina que tarda ya no es disciplina. Pero debo presentar de todas maneras el informe de la comisión en el caso del congresista Rubén Condori Cusi. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso? Con fecha 10 de agosto del 2012, diversos medios de comunicación difundieron noticias sobre la conducta del congresista Rubén Condori Cusi, quien en la sesión del Pleno del Congreso de la República del día jueves 9 de agosto votó en lugar de la congresista Rosa Mavila León sin su conocimiento ni autorización. Dicha conducta fue registrada en un video que muestra al congresista Condori Cusi acercándose al escaño de la congresista Mavila León y presionando uno de los botones del panel electrónico de votación mientras la congresista observaba la pantalla. Con fecha 17 de agosto del 2012, se recibe la denuncia de diversos congresistas de la República contra el congresista Condori Cusi por la presunta violación de los artículos 2 y 4, literal A del Código, y los artículos 3, 4 y 7 del reglamento, presentando como medios probatorios 2 discos que contienen las grabaciones de la conferencia de prensa brindada por el congresista y de la sesión del Pleno en la que se suscitaron los hechos denunciados. ¿Cuáles fueron los descargos del congresista? Con fecha 3 de septiembre del 2012, el congresista Rubén Condori presentó sus descargos escritos y los sustentó de manera verbal ante la comisión, sosteniendo lo siguiente. Primero, que se siente apenado y avergonzado por lo ocurrido el día 9 de agosto del 2012, pues con ello la imagen del Parlamento se vio perjudicada. Que a pesar de que nunca fue su intención causar perjuicio alguno, reconoce que su proceder no fue ejemplo de conducta seria y apropiada para el momento y el lugar, habiendo importunado a la congresista Rosa Mavila, por quien tiene el mayor respeto y consideración. Segundo, que dedujo razonablemente que la mencionada congresista corregiría su voto, pues se encontraba observando el tablero electrónico y que no pudo prever que el resultado de la votación sería tan ajustado y que su colega reaccionaría de forma distinta a lo habitual en caso de una broma. Tercero, que su única intención fue gastarle una broma a la congresista Rosa Mavila León porque la consideró afín al partido Gana Perú y porque la notó distraída observando el tablero. Y cuarto, que el hecho sucedió a plena luz, con presencia numerosa de periodistas y sus cámaras que registran todo a detalle, y que el resultado de la votación no fue alterado en forma alguna, por tanto no puede establecerse la comisión de una falta y menos una eventual sanción en base a supuestos no acaecidos en la realidad. En cuanto a la apertura de investigación, el 13 de agosto del 2012, la Comisión de Ética Parlamentaria en su 23ª sesión ordinaria
acordó por unanimidad iniciar investigación de oficio al congresista Rubén Condori Cusi por presunta infracción al Código de Ética Parlamentaria. El 3 de septiembre se llevó a cabo la audiencia en la 24ª sesión de la comisión y habiéndose garantizado el derecho de defensa del denunciado, durante todo el procedimiento el caso quedó expedito para el informe final. ¿Cuál es el análisis de los hechos? Primero, acerca de si el congresista infringió el Código de Ética Parlamentaria al votar en lugar de la congresista Rosa Mavila León en la sesión del Pleno del Congreso de la República del día jueves 9 de agosto del 2012. Se procedió a visualizar el video de la mencionada sesión del Pleno del Congreso, observándose lo siguiente. Primero, a las 22:37 el presidente del Congreso pone a votación el artículo 2º, inciso 2 del proyecto de ley que otorga facultades al Ejecutivo para legislar en temas de defensa e interior. Un minuto después, a las 22:38, en circunstancias que la congresista Rosa Mavila se encontraba observando la pantalla de votación, el congresista Rubén Condori se pone de pie, se acerca a su escaño y sin que la congresista lo note, presiona uno de los botones de votación. Luego el congresista Condori regresa a su escaño. A las 22:38 el presidente señala cerrar votación. Resultado de la votación: 52 votos a favor, 51 en contra y 0 abstenciones. Ha sido aprobado el inciso 2 del artículo 2 del proyecto de ley. A las 22:39, un minuto después, la congresista Mavila León hace uso de la palabra y señala, entre otras cosas: me parece arbitrario que esto se haga. Yo voto rojo en este tema, señor. Ante lo cual el presidente afirma: congresista Mavila, por eso se está corrigiendo. No hay ninguna arbitrariedad, parece que hubo un error que ha sido advertido por usted. Un minuto después el presidente señala lo siguiente: bien, mi voto es a favor, resultado de la votación: 52 a favor, 52 en contra. El voto del dirimente del presidente es a favor. Aprobado el inciso 2, etc. El congresista Rubén Condori, sin que la congresista Rosa Mavila lo notara, había votado en su lugar, sin advertirle ante el cierre de la votación que había marcado verde a favor de la aprobación del tema en votación. Con ello el congresista Condori alteró el resultado de la votación, quedando el conteo hasta ese momento con 52 votos a favor y 51 en contra. Luego la congresista Rosa Mavila tuvo que intervenir y corregir su voto, mostrando su disconformidad, cambiando el resultado a 51 a favor y 52 en contra. El artículo 57 del reglamento del Congreso realza la connotación personalísima del derecho al voto, al hacer referencia a que las votaciones por tablero se dan cuando cada congresista acciona el sistema electrónico de votación, registrándose en acta su nombre y sentido de su voto. Por tanto, al ser el voto un derecho inherente a la condición de cada congresista por la investidura de la que goza, el hecho de votar por otro congresista en contra de su criterio personal constituye una infracción de los principios de transparencia, veracidad y responsabilidad, atentando además contra la investidura parlamentaria y el respeto que debe observar todo congresista en su trato con los demás parlamentarios. El congresista Condori Cusi ha señalado que solo tuvo la intención de jugarle una broma a la congresista Mavila León. Sin embargo, no es aceptable una broma de esa naturaleza en una sesión del Pleno del Congreso, cuando se encontraba en debate un tema tan importante como era la delegación de facultades al Poder Ejecutivo y cuando por el debate previo se podía prever que la votación iba a ser estrecha, como efectivamente lo fue. Además, al no haber advertido a la congresista Mavila León de la alegada broma y haber permitido que se cierre la votación, alterándose la voluntad del Pleno hasta ese momento, hizo que el incidente dejara de tener la calidad de una simple broma. Solo la rectificación posterior solicitada por la congresista evitó que la alteración se consumara. Fundamento de la sanción a imponerse. El artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria señala que según la gravedad de la falta se pueden imponer las siguientes sanciones: A, recomendación pública; B, amonestación escrita pública; C, amonestación escrita pública con multa; D, recomendación al Pleno de la suspensión en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes desde 3 hasta 120 días
de legislatura. Según el artículo 16.4 del reglamento, para determinar la sanción a imponerse se debe atender el grado de participación en los hechos que tuvo el congresista denunciado, su conocimiento de los mismos y la importancia del deber infringido. En el presente caso, el congresista Rubén Condori Cusi ha infringido los deberes de transparencia, integridad, veracidad, respeto, responsabilidad y democracia, contemplados en el artículo 2 del Código, así como de respeto a la investidura parlamentaria, contemplado en el artículo 4 del Código, y su deber de tratar a sus colegas con respeto, así como observar las normas de cortesía y la de disciplina parlamentaria detalladas en el reglamento del Congreso previstas en el artículo 6 del Código. Se debe tomar en cuenta que dichas normas se infringieron durante una sesión oficial del Pleno del Congreso, donde se abordaba un tema de mucha importancia y en una votación que se preveía muy ajustada. Además, la acción del congresista cambió el resultado de la votación, y de no haber sido alertada la congresista afectada y solicitado la rectificación del voto, se hubiera consumado el perjuicio a la voluntad democrática del Pleno del Congreso hasta ese momento, por lo cual la acción del congresista dejó de tener la calidad de una simple broma. En consecuencia, el congresista ha afectado seriamente la imagen del Parlamento peruano. Por tanto, procede a aplicarle una sanción, tomando en cuenta para su determinación la actitud del congresista al reconocer su error y haber pedido disculpas públicas, así como a la congresista afectada. ¿Cuáles son entonces las conclusiones a las cuales ha llegado la comisión? De acuerdo al expuesto, la comisión, por acuerdo en mayoría de sus miembros, concluyó en lo siguiente. 1. Declarar fundada la investigación de oficio seguida contra el congresista Rubén Condori Cusi por haber votado en lugar de la congresista Rosa Mavila León en la sesión del Pleno del Congreso de la República del día 9 de agosto del 2012. Segundo, declarar responsable a la congresista Rubén Condori Cusi de infringir los deberes éticos de transparencia, integridad, veracidad, respeto, responsabilidad y democracia contemplados en el artículo 2 del Código, así como de respeto a la investidura parlamentaria contemplado en el artículo 4 del Código, y su deber de tratar a sus colegas con respeto y tolerancia, así como observar las normas de cortesía y la de disciplina parlamentaria detalladas en el artículo 6 del Código. En tercer lugar, recomendar al Pleno del Congreso de la República la suspensión en el ejercicio del cargo de congresista y descuento de sus saberes por 30 días de legislatura, conforme a lo establecido en el literal D del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria. Eso es todo, señor presidente, y muchas gracias. Gracias, congresista Lai. Seguidamente tiene la palabra el congresista Valencia para que sustente el informe en minoría. En nombre de sus autores, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la representación nacional. Quien les habla va a sustentar el informe en minoría de la Comisión de Ética en relación al congresista Rubén Condori Cusi. El expediente 99-2011-2013, Comisión de Ética Parlamentaria, Congreso de la República, suscrito por el congresista Sergio Tejada Galindo y quien les habla, Valencia Quirós. En torno a los antecedentes, presidente, estimados colegas, a raíz de diversos medios de comunicación, el 10 de agosto del 2012, difundieron la noticia sobre la conducta del congresista Rubén Condori Cusi, quien en plena sesión del Pleno del Congreso de la República del jueves 9 de agosto del 2012 habría votado en lugar de la congresista Rosa Mavila León. La Comisión de Ética Parlamentaria de oficio inicia las investigaciones del caso por presunta violación de los artículos 2, 6 del Código de Ética Parlamentaria, así como de los artículos 1, inciso E y 3 del reglamento de la Comisión de Ética. ¿Cuál fue el objeto de investigación por los que suscribimos este informe de minoría? Precisamente establecer si el congresista Condori Cusi infringió las normas de ética del Código de Ética Parlamentaria y el reglamento de la Comisión de Ética. Al accionar el sistema de votación electrónica de la congresista Rosa Mavila León durante la votación de delegación de facultades al Poder Ejecutivo llevada a cabo en la sesión del Pleno del Congreso de la República del 9 de agosto del 2012. ¿Cuáles fueron las actuaciones del congresista Rubén Condori? El congresista
en mención, ha pedido disculpas públicas en 2 ocasiones. El 12 de agosto del 2012, durante una entrevista a la congresista Rosa Mavila León en Radioprogramas del Perú, y el 13 de agosto del 2012 en conferencia de prensa. El 3 de septiembre del 2012, el congresista presenta sus descargos, señalando lo siguiente, presidente. Primero, que se siente apenado y avergonzado por los hechos ocurridos, pues con ello la imagen del Parlamento se vio afectada. Que a pesar de ello su intención fue jugarle una broma a su colega y no causar un perjuicio alguno. Segundo, que es falso que haya actuado con intención premeditada de inducir error a la referida congresista. Me refiero a la congresista Rosa Mavila, al Pleno del Congreso o al país, y menos aún la intención de inclinar la votación en uno u otro sentido, siendo su única intención el gastarle una broma a la congresista Rosa Mavila León. En conclusión, nosotros en el análisis hemos visto los hechos ocurridos y el congresista Condori Cusi ha manifestado ante los medios de comunicación y ante la Comisión de Ética que su conducta obedeció al ánimo de jugarle una broma a la congresista. Evidentemente una broma desatinada, fuera de lugar, pero una broma al fin. A quien la vio distraída, observando el tablero de votación, y es por lo que dedujo razonablemente que se daría cuenta por el cambio de color. Pero acá hay que enfatizar algo, que en ningún momento hubo el derecho de ejercer la votación ajena o ejercer el derecho de voto en lugar de la congresista, habiendo reconocido, sin embargo, que su proceder no fue el más apropiado, considerando el lugar y el momento en que se produjeron estos lamentables hechos, estimados colegas. Como segundo punto, también es necesario señalar que la votación en ese caso no fue alterada, pues la mecánica de votación que impera en el Congreso de la República hizo posible que la congresista Mavila León pueda rectificar su voto oportunamente. Por tanto, el resultado final de la votación reflejó fielmente la voluntad de los congresistas presentes, sin alterar absolutamente la voluntad a nadie. Como punto 3, el hecho que la congresista Mavila León se encontrara en su escaño en el momento de la votación, la presencia de los medios de comunicación y numerosas cámaras, la circunstancia de que el congresista Condori actuara de cara a las cámaras y de manera abierta, son indicadores que los hechos no respondieron a una conducta dolosa, malintencionada, vale decir, con una intencionalidad de suplantar a nadie en el ejercicio del derecho al voto que a todos los parlamentarios nos asiste. Asimismo, ya tenemos un precedente, presidente, estimados congresistas, en el Congreso de la República en relación a un caso similar ocurrido con el ex congresista Gerardo Saavedra Mesones en el expediente 36-2004-2006, quien en el año 2005, presidente, votó en lugar de otros 2 congresistas. En aquella ocasión se señaló que tal conducta constituía una práctica éticamente reprobable, por lo que se sancionó solo con una recomendación pública, presidente. Como punto 5, en el presente caso no se ha acreditado que la conducta del congresista quisiera afectar o tergiversar el desarrollo de la votación del Pleno del Congreso, ni suplantar mucho menos a la congresista Rosa Mavila León, porque la congresista se encontraba presente en el hemiciclo, ejerciendo su derecho al voto. Sin embargo, sí se constata un actuar poco serio y por demás inadecuado del congresista Rubén Condori Cusi en la votación del Pleno del Congreso. En consecuencia, según lo investigado, presidente, y probado en el proceso, amerita aplicarse una sanción proporcional a los hechos y sobre todo teniendo en consideración los precedentes en los casos similares ya mencionados en la presente sustentación. En consecuencia, presidente, conforme a los artículos 14, 16 del Código de Ética Parlamentaria, procede a aplicarle una sanción de recomendación pública, tomando en cuenta la magnitud de los hechos, la intencionalidad del parlamentario y también su actitud de reconocer su error, haber pedido disculpas públicamente al país, a la congresista afectada,
así como el precedente en hechos similares. Presidente, los miembros de la Comisión de Ética, el congresista Sergio Tejada Galindo y quien les habla, Valencia Quirós, concluimos lo siguiente como punto 1, declarar fundada la investigación de oficio seguida contra el congresista Rubén Condori Cusi respecto a haber accionado el sistema de votación electrónica de la congresista Rosa Mavila León. Como punto 2, declarar responsable al congresista Rubén Condori Cusi de infringir los deberes éticos consistentes en tratar a sus colegas con respeto, observar las normas de cortesía y las de disciplina parlamentaria detalladas en el reglamento del Congreso de conformidad con el artículo 6 del Código de Ética Parlamentaria. Y finalmente, como punto 3, presidente, estimados colegas, recomendar al Pleno del Congreso de la República se imponga la sanción de una recomendación pública conforme a lo establecido en el literal A del artículo 14 del Código de Ética Parlamentaria. Es todo cuando tengo que informarles, sustentando este informe de minoría, habiendo hecho un análisis serio, objetivo, sin haber caído en el subjetivismo que nos podría inducir al error. Muchas gracias, presidente, muchas gracias, colegas. Gracias, congresista Valencia. Tiene la palabra el congresista Rubén Condori, hasta por 20 minutos. Señor presidente, señoras y señores congresistas, está solicitando interrupción. En primer lugar, reconozco que fue una imprudencia de mi parte haber accionado el sistema de votación de la congresista Rosa Mavila. Fue una conducta impropia. No obstante, debo precisar que respondió a un impulso desafortunado y jamás a un acto premeditado. Ante la representación nacional, reitero una vez más mis disculpas a la congresista Mavila, a mis demás colegas, a mi familia, al pueblo peruano y sobre todo a Puno, a quien con mucho cariño y orgullo represento. En aras de una mejor comprensión del contexto en el que se produjo el incidente, debo manifestar que un día antes de los hechos fui atendido en el tópico del edificio Faustino Sánchez Carrión, habiéndoseme diagnosticado faringitis aguda con prescripción de un tratamiento y descanso médico por 24 horas. Ahí están los documentos de sustentación, tanto la receta, el certificado médico y el permiso correspondiente. Señor presidente, traigo a colación este hecho no para justificar mi conducta, sino para que se entienda el contexto del hecho. Adelante. 6. Adelante. 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 Adelante, adelante. Adelante. Continúa. De la diapositiva 6. Considerando los hechos, el contexto, el mecanismo de votación de nuestro Parlamento, en el caso particular, resulta materialmente imposible robar un voto o suplantar votando por otro, por los siguientes argumentos. La congresista Mavila se encontraba en su escaño, a 1 metro de distancia. Los hechos ocurrieron muy cerca de 3 miembros de la Comisión de Ética.
de todos los colegas a plena luz y frente a las cámaras de numerosos periodistas. La votación en cuestión se corrigió en el acto y los resultados se ratificaron en segunda votación y se volvió a ratificar al momento de votarse una solicitud de reconsideración. No hay indicio alguno de que se haya actuado con premeditación y menos aún con la intención de ocultar el hecho. Para que quede claro ante la opinión pública, el proceso de votación no es instantáneo, es resultado de una serie de pasos o etapas, las que enumero a continuación. Marcación de asistencia con huella digital, votación propiamente dicha, que dura varios segundos y hasta minutos, 2 exactamente, lo que da tiempo suficiente para cambiar el sentido del voto si fuera el caso. Luego de cerrada la votación también es posible cambiar el sentido del voto. Posteriormente, inclusive, también es posible plantear recurso de consideración a la votación. Por ende, señoras y señores congresistas, reitero una vez más que se trató de un impulso desafortunado. Por tanto, niego categóricamente haber actuado con premeditación o intención de adjudicarme el voto de alguien. Mil disculpas. Gracias. Gracias, congresista Condori. Tiene la palabra la congresista Mavila. Señor presidente, colegas congresistas, yo confieso que no era mi intención expresarme sobre este enojoso incidente, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es un incidente de carácter, no es un incidente grave ni ultragravado. Sin embargo, señor, yo no estoy tan segura de que sea un mero incidente anecdótico, y porque, como dice Karl Kosik, en todo hay que priorizar la verdad. Yo quiero decir, señores, mi verdad, pero quiero adelantar que yo no estoy por una actitud ultrapunitiva en los de la materia. Yo creo que una amonestación escrita formal es lo que debe corresponder. Sin embargo, señor, sí creo que las cosas deben quedar claras y como son. Y con todo respeto, estimado colega, yo no creo que su actitud fuera una actitud de carácter lúdico, juguetón, de infancia. Ni creo, estimado colega, que su actitud en el contexto en el que se planteó delegación de facultades al Ejecutivo en lo que tenía que ver con políticas de interior, señor, políticas de facultades para el Ministerio del Interior, fuera pues un contexto como para estar jugando. Y el argumento que da la comisión en la versión del congresista Condori, en el sentido de que él presumía que yo era de Gana Perú, no creo que el congresista estuviera tan desinformado, porque en el contexto en el que se dieron los hechos yo ya había hecho renuncia pública a Gana Perú, lo cual fue un hecho político evidente en la realidad nacional.